Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast De Vive la Industria 4.0, en el que hablaremos de información Tecnología. y áreas de oportunidad. En este podcast les vamos a ofrecer información acerca de la industria 4.0, así como las principales noticias que acontecen en las industrias a nivel global, principalmente involucradas en la manufactura. Claro que sí, y cabe recordar que es importante que esas noticias las actualizaremos, las vamos a renovar mes con mes y semana tras semana. Sí, esperemos que nuestro podcast sea transmitido semana con semana en las plataformas Facebook, YouTube. Y LinkedIn del mismo nombre de Vive la Industria 4.0. Así que en la parte de abajo de nuestros videos, nuestras redes sociales, en caso de que nos quieran contactar, compartir información o cualquier tipo de colaboración que quieran hacerlo con nosotros. Así que sin más preámbulo, Comencemos. ok, ahora vamos viendo entonces si nuestro tema va a ser la industria 4.0, Así es. tendremos que iniciar con los conceptos básicos. ¿Qué te parece? Es correcto, y para antes que no sepan, nos conocemos. Mi nombre es Brandon Vázquez y actualmente soy semi desarrollador de software. Entonces, pues perfectamente yo soy alguien o una persona comunicada que se dedica a ese podcast. Entonces, creo que sí me vendría bien bastante esa información. Muy bien, entonces iniciamos. ¿Qué es la industria 4.0 para empezar? Es un concepto desarrollado en Alemania en el año 2010. ¿De ¿Para qué? acuerdo? ¿Para qué crees? No sé, la verdad, como para que, bueno, bajo qué conceptos o bajo qué inicios, no sé, por ejemplo, Alemania, qué era lo que estaba buscando, o en ese caso, qué principios buscaba desarrollar Alemania. Bueno, quería la integración de todos sus procesos y comenzar la automatización de la cadena de producción, ¿sí? Tener y tomar decisiones en tiempo real y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitaba? Hacer una integración de sus procesos, los que eran tangibles, hacerlos digitales y con ello llevar una interacción con la inteligencia artificial. Wow, estamos hablando de Alemania, o sea, estamos hablando de los mismos que tienen en la mano a Mercedes-Benz, que están en la Fórmula 1 y a lo mejor fueron inclusive líderes, inclusive años, y no solamente de tecnología, pues, sino de trenes, automotriz, inclusive protección, demasiadas cosas mencionar Alemania. Y qué gran visión de Alemania tener esto desde el 2010. Sin duda creo que ahorita en más de 10 años creo que ha avanzado demasiado esa tecnología de la industria 4.0. Así es. Y déjame decirte de algunas cosas de la industria 4.0. Claro Eh, que sí, y antes para iniciar, bueno, respecto a algunos detalles, me gustaría conocer un poco de cómo es que se desarrolla esta industria 4.0. Vamos a ver primero los 9 pilares de la industria 4.0. Los vamos a ir tomando semana con semana en algunos puntos para ir conociendo qué es la industria 4.0. Por ejemplo, qué Ok, es la Big Data, la simulación, la fabricación aditiva y la ciberseguridad, que eso sí es muy importante es para correcto. proteger la información y la interacción que te tiene con infinidad de aparatos que por ahí nos pueden hacer pasar muchos aprietos en caso de que no tener una seguridad muy robusta. El cloud computing, la internet de las cosas también, eso también es muy importante. Hablaremos también temas como son la tecnología 5G, que ahorita viene entrando a México, ¿sí? Eso también vamos a hacer punta de lanza en esa tecnología. Y sistemas ciberfísicos y robótica. Por lo pronto, ahorita lo que podemos pues comentarles es que esto de la industria 4.0 tiene finalidades ya ahorita de interacción con robots, ¿sí? A lo que le llaman los robots colaborativos, ¿sí? Ese tipo de robots hacen operaciones similares a las que hace un humano, ¿sí? Pero obviamente todavía dependemos del hombre, ¿sí? Para hacer funcionar todo esto. Claro que sí, y para amigos del podcast que nos está escuchando y que a lo mejor no tienen una noción de, por ejemplo, de por qué es importante tener eso y por qué es importante tener esos conceptos, quizás a lo mejor, no porque no los hemos mencionado nosotros, sino porque a lo mejor ya lo habían escuchado nosotros, pero eso es importante porque te permite tener una noción más cercana acerca de qué es la industria 4.0, que inclusive yo inclusive hace meses, inclusive desde este enero, desde el mismo año,
Yo inclusive estaba viendo pues, notas periodísticas, inclusive en los periódicos, entonces fue algo que la verdad nunca me imaginé tener inclusive cerca, e inclusive a lo mejor no es tan común que tú tengas o que no estés relacionado todavía actualmente ahorita en primera, sobre todo porque ya estamos en plena fase y es un poco triste decirlo, pero la verdad pues todavía creo que ni siquiera terminamos la primera fase de la industria 4.0 aquí en México y estarás de acuerdo, quizás estarás en desacuerdo conmigo, Oscar, no sé tú qué opinas. Así es. Pues déjame decirte nada más, como antesala a todo esto, Ujú. lo que tiene el poder de la imaginación, ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo mencionas? porque es algo de que en algún momento dado alguien lo visionó Ok. y hizo una imaginación, ¿sí? Porque no es lo mismo ser imaginativo que ser soñador. De acuerdo, claro. ¿Y qué diferencia, bueno, qué diferencia entre un soñador y un pensador? La acción, La acción. ¿Y por qué es importante para ti la acción? porque entras en juego con la gestión de posibilidades, ¿sí? Ves lo que tú quisieras o te imaginas tú hacerlo y lo integras con lo que tienes a la mano o a lo mejor desarrollas tu potencial para llegar a conseguirlo. Luego otra de las cosas es el de no puedo, no existe. Y pues ahora lo que te podrá decir es de que el conocimiento ata y la imaginación libera. Claro que sí, Oscar Rodríguez, muy interesante la aportación que nos acabas de entregar el día de hoy y me surge un pequeño detalle respecto a lo que mencionas, en ese caso, ¿quién fue el padre o el autor de que acabas de decir eso, de que existe la diferencia entre un soñador y un pensador? ¿Quién fue el padre o el autor que dijo esa famosísima frase? Sí, déjame compartirte la información, aquí la tengo. Claro que sí, bueno, porque yo tengo una pequeña intriga por saber este pequeño actor. Mira, la frase tal cual la dijo Albert Einstein y tal cual dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación rodea al mundo. Imagínate esas palabras. Muy bien, palabras famosísimas que todo el mundo, o sea, inclusive no existe persona en el mundo que no conozca a Albert Einstein, bueno, Albert Einstein, entonces imagínate el poder que tiene ese señor, inclusive después de años de que haya muerto. Así es. Mira, esta lo extraje de una página de emprendices, El poder de la imaginación. Déjame leerte el texto. Dice, cuando el hombre actúa de acuerdo a lo que imagina, crea. La imaginación es la faceta que convierte al ser humano en una entidad creadora. No es lo mismo ser un soñador que una persona con gran imaginación. El sueño echa anclas en el futuro remoto y establece un norte, una aspiración, un ideal. Y la imaginación es el cambio y actúa en el presente y trabaja sobre las condiciones imperantes. O sea, te genera un área de oportunidad, te genera una motivación para poder hacer las cosas, ¿sí? Y un soñador nunca pone en acción sus pensamientos. Exacto, bueno, a diferencia de los pensadores en este caso, son personas en este caso que tienen a lo mejor sueños y la única diferencia que de un hombre, inclusive de un hombre que sabe lo que quiere y lo que quiere conseguir, a uno de lo que pleno solamente piensa, exacto, la acción, porque sabes que la acción es que solamente es con quien tú y solamente tú y tu espejo, que en este caso eres tú también tú mismo, para quien no lo sepas, eres el poder de hoy y el poder de cambiarlo, ya que solamente tú eres quien tiene el propio poder de tu cuerpo y de tus pensamientos. Ok, ahora, sin más preámbulo, vamos a ver las últimas noticias que nos comparten en los portales de las empresas y de las redes sociales y las networking, ¿Ok? mejor conocido como LinkedIn. LinkedIn. Claro que sí. Por ejemplo, vamos a empezar con Oscar Rodríguez. Por ejemplo, ¿qué noticia relevante o artículo relevante nos tienes para platicarnos el primer podcast ahorita? Mira, yo tenía pensado el foro de la industria 4.0 desde nuestros preparativos antes de poder lanzar nuestro primer podcast, que fue la semana en Barcelona del Advanced Factory. Ok. ¿Qué es esto? Es una presentación donde se congregan las empresas
que ofrecen los servicios para la integración, el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías. ¿Sí? Nada más para darte una idea, en solamente 3 días se reunieron casi 21,000 profesionales y congresistas en este evento. Este fue en Barcelona. En 3 días. En 3 días, 21,000 personas. Imagínate Wow. la cantidad de intercambios comerciales, conocimientos que se dieron en ese Claro día. que sí, imagínate la cantidad de cerebritos que tuvieron en 3 pinches días, ¿no? Para que te des una idea. Déjame decirte también que se reunieron 351 firmas de prestadores de servicios y de innovadores en la industria. Me estás diciendo que no solamente en 3 días se tuvieron esa cantidad de 21,000 personas que se tuvieron, sino también que en 3 días pudieron juntar a 350 firmas. Así es. Eso quiere decir que, no es para que te des una idea que en Europa la están tomando muy en serio. Esto nos llevan varios años de ventaja. Claro que sí, también es un poquito triste mencionarlo, pero ¿por qué nos llevan 5 años de ventajas? Unos años, no sé exactamente cuántos, pero imagínate si Alemania empezó con esto hace 10 años, bueno, ya 12 Hace años, más de 10 más de años, 10 años. exacto. Entonces, pues créeme que mínimo vamos como 5 años atrás. Y déjame decirte también, aparte de eso, lo que se cree o que lo que quieren llegar a hacer es que sea Europa un punto de innovación hacia todo el mundo, vaya. Y eso que lo que va a llevar de que al menos en este foro vamos a ver cosas que vienen para el futuro. Exacto, bueno, yo creo que el futuro ya no es por ejemplo una posibilidad, una ventana de las personas que no podemos conocer el futuro. Yo creo que el futuro ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, entonces quizás a lo mejor una de las dificultades es cómo podemos agarrar esa ventaja y a lo mejor cómo podemos usarla cada día, inclusive ya cuando llegue esa oportunidad, cómo podemos aprovechar al máximo y sacar la ventaja. Por ejemplo, ¿qué es lo mejor que tips o consejos puedes tener con respecto a eso? Mira, ahorita lo de este congreso, lo que sí me llama la atención es de que ya están haciendo antesala a la 6G. La 6G, Así es. Dios mío. Entonces ya esto ya lleva a otro nivel, por ejemplo, de la inteligencia artificial, hasta el metaverso también. Imagínate tener actualmente, o sea, ya ni siquiera se toman la molestia de tomarse en cuenta si, o sea, si ni siquiera todos los países tienen la tecnología 5G, o sea, que todavía ni siquiera, a lo mejor ya está presente en México, pero no todos los celulares y a lo mejor, quizás de una u otra manera, pues todavía no tienen acceso al 5G de México. O sea, imagínate México, cabrón, o sea, que Así ni es. siquiera tiene todavía ese acceso. Imagínate esos países que ya están trabajando en la tecnología 6G y te apuesto lo que quieras a que ya lo están disfrutando. Así es, imagínate, bueno, a lo mejor no, van a ser en etapa de prueba, pero también tiene que ver con la automatización industrial, con la robótica, y lo que también vamos a tocar aquí es la fabricación aditiva, que es un término relativamente nuevo, que es muy interesante, y para esto en nuestros próximos programas vamos a tener invitados que nos van a hablar acerca de qué es lo que viene para el futuro, ¿sí? Y nos van a compartir sus experiencias y sobre todo cómo vive la industria 4.0. Exacto, yo creo que eso es una, por ejemplo, de las experiencias y, por ejemplo, es uno de los motivos más importantes que se tienen que hablar, pero sobre todo de los que vamos a hablar en ese podcast. Así es, así que tenemos nosotros que estar muy atentos de toda esta tecnología. De hecho, por eso de ahí nació nuestra idea de poder compartirla en un podcast y hacerlo más entendible, digerible, compartir nuestras experiencias como de tu generación, que vienen integrándose a la vida profesional. Exacto. Entonces, Sí, entonces una área de oportunidad esto va a ser porque esto apenas comienza. Yo relativamente tengo, se podría decir que en lo que es la industria 4.0, alrededor de 3 años de tener contacto con ella. exacto. O sea que, por ejemplo, a lo mejor en esos 3 años recientemente que tú llevas conociéndote, llevas un poco, si se puede decir, adaptándote hasta cierto punto. Por ejemplo,
a esa tecnología y, por ejemplo, diciéndose, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cosas más interesantes, inclusive relevantes, que tú puedes mencionar ahorita actualmente que a lo mejor tú no veías o a lo mejor tú no preveíste que pudieras tener actualmente acceso a la información que tienes actualmente? Por ejemplo, ¿qué cosas nos puedes compartir, por ejemplo, de eso? Mira, pues para empezar, o sea, siempre hay cosas nuevas que vas a encontrar en el ¿De mercado. acuerdo? Lo que yo ya he visto trabajando son los robots colaborativos, Ok, en el cual pues ya hacen tareas repetitivas y ayudan a la productividad dentro de una línea de producción, ok, ¿sí? ujú. Los famosos, los AGVs, Los AGVs, ok. ¿sí? Que son vehículos autónomos que llevan materiales a las líneas de producción y pues simplemente les podemos anticipar que para los que no tengan mucho conocimiento de eso, hay dos tipos, el AGC y el AGV. El AGC es un vehículo que va guiado por, se puede decir que por cintillas magnéticas, que le Ujú. llaman cintas RFID, ¿sí? Que generan un campo magnético y el vehículo sabe en qué posición está y hacia dónde tiene que moverse. Wow, ¿hasta qué nivel? Wow, me parece un poquito interesante. O sea, ¿hasta qué nivel de características te lo pueden decir con tanta facilidad? Que a lo mejor con 10 años te apuesto que ni siquiera tenían como que la pinche idea de cómo sacar actualmente ese tipo de herramientas. Pues no, pero pues todo ha sido una evolución. Ahorita ya en la Advanced Factory, en la edición de Barcelona del 2022, ya se muestra y se comercializa ese tipo de equipos. Wow, o sea que, bueno, tampoco no es que, bueno, eso es una noticia que a lo mejor, quizás a lo mejor para esas empresas de ese calibre quizás no le puede parecer un poquito relevante, pero sin duda deja de ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque si ellos también lo pueden hacer, entonces muy probablemente en el futuro también puede ser presente aquí en México. No solamente en México, sino que en países latinos. Sí, precisamente de eso, lo que hablas de México, tengo yo también otro dato. Qué dato interesante puedes mencionar a México el día de hoy? Por favor, levántame el ánimo un poquito. Bueno, un artículo de Forbes, Ok, ¿sí? Forbes. Forbes habla acerca de que en México existen 4 millones de empresas pymes y de mediana y de gran 4 millones de 4 empresas millones. pymes. Imagínate, todo eso tiene que llevar a evolución para la industria 4.0. Imagínate el área de oportunidad y el mercado que se tiene para ese nicho. Claro que sí, porque es importante mencionar en ese caso las empresas pymes. Saben, bueno, no mucha gente a lo mejor tiene esa noción o recuerda ese tipo de datos, pero recordemos que una empresa pyme antes solamente tenían como daños máximo de vida, sino es que pasaban más de 3 o de 2 años. Y el problema principal que tenían las pymes en ese entonces es que no existía a lo mejor el nivel de negocio o el nivel de estructura que tienen el alcance de las pymes actualmente, que existen muchísimo tipo de pymes. Entonces, creo que ahorita tienen la ventaja a favor del día de hoy que tenemos a la tecnología actualmente, y yo creo que eso sí puede abrirse a demasiadas ramas y áreas de oportunidad. Entonces yo creo que a la gente que no solamente está empezando a hacer eso, quizás a lo mejor ya tenga un poquito de experiencia en eso, entonces, y si cabe explotarlas en ese momento que es hoy el momento, entonces yo creo que pueden salir beneficiadas muchas personas. Sí, principalmente, parte de ese reporte habla del 52% del Producto Interno Bruto de México 52% producto. y el 74% de la gente activa trabaja en ese sector. Imagínate tú ese porcentaje solamente que aporta a nivel de México, o sea, total. Entonces, imagínate con la tecnología que se maneja en otras empresas, no solamente a nivel de empresas, sino también a individuos físicos. Entonces, imagínate todo, no solamente toda la bola de crecimiento, sino imagínate todo el poder que la gente, o sea, que ni siquiera está viendo, ni tampoco pues precede, o ni siquiera imagínate todo el poder y el potencial que tiene a lo mejor esa industria. Entonces imagínate todo lo que podemos lograr. Sí, principalmente, imagínate la cantidad de negocios que se pueden crear y las oportunidades siempre y cuando te focalices en un área o un nicho de mercado que obviamente es incalculable.
Exacto, entonces imagínate tú, persona que nos está escuchando, si nos estás viendo, si has escuchado esto o tienes una oportunidad de trabajo o inclusive no de trabajo, pero si tienes una oportunidad comercial, inclusive de negocio, ¿qué estás esperándote para enfocarte sobre todo un poco e inclusive probar hasta cierto punto un poco de ese sector y sobre todo lo más importante es que no te arrepientas de esto? Así es que no se arrepientan porque en esto, como todo, son tendencias, hay que estarse actualizando. El mercado es muy versátil y debes de adaptarte a las nuevas oportunidades y ser un poco, así como dicen, tener la imaginación abierta para adaptarte a los nuevos retos que te implica la industria, porque siempre tienes que ir a la vanguardia. Exacto, pero no solamente te acompaño hablando de México y de su Producto Interno Bruto, bueno, yo tengo otra pequeña noticia que es más importante, quizás a lo mejor a nivel un poquito de producción industrial. Ahora, como mexicano, la verdad, a mí sí me sorprende mucho, bueno, me llena de muchísimo orgullo decir esto, pero ¿qué crees que México pueda hacer algo bonito y mejor? Que supere a Alemania en algo por fin. Ay, pues, pues en fútbol no pudo. No, en fútbol no, aquí está prohibido. No, entonces, no sé qué podría ser. Mm, Ensamble de autos. Quizás por ahí va el asunto, pero yo te digo que México supera a Alemania en la producción de autopartes por primera vez en el 2021. ¿Y de cuánto estamos hablando? Para que tú te des una idea, la Cámara de la Industria Nacional de Autopartes, o sea, la INA, reveló que en ese sector facturó un total de 94.778 millones de dólares que Alemania. Entonces, imagínate si México produció eso, entonces imagínate cuánto produció Alemania. Y para que tú te des una idea, en Alemania produjo una cifra que en ese caso es de 87.224 millones. De dólares. Y de dólares. ¿Y México cuánto produjo? 94.778 millones de dólares. Estamos hablando de más de un 10%. Sí, quizás a lo mejor un poquito más de 10%. Y te estaba preguntando, mi poco amigo intelectual, ¿en qué ayuda eso a México? Básicamente ayuda en todo, porque a través a lo mejor de esa comercialización, que quizás a lo mejor los problemas que a nivel global se siguen viviendo ahorita actualmente, e inclusive toda la industria de importación y exportación, inclusive de esos también de autos, de hecho, pues también toda la industria, inclusive el sueldo de tu jefe, de tu familia, pues también se deriva de un poquito de todo, aunque digas que no, la verdad. Entonces, sobre todo ayuda a México en ese caso. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos en el tratado de TIMEC, entonces sabes que también eso es pasta para México y sobre todo pues para sus fabricantes y por ejemplo a toda su red de distribución. Muy bien. Ahorita hablando de industria automotriz, déjame compartirte también que el fabricante de vehículos eléctricos 100% mexicano, ¿sabes cuál es? De tantos fabricantes, no Pero sé, México, ¿verdad? es 100% mexicana. No, bueno, la verdad creo que no tengo ni idea de, por ejemplo, qué fabricante puede hacer, pero por favor, dame una pequeña idea. ¿Con qué inicial empieza? Es una palabra, así te la voy a decir para que lo sepas, Sacua. Sacua. ¿Habías escuchado eso? No, la verdad, no he tenido ni la menor idea, ni mucho menos la he escuchado, pero ¿por qué es importante Sacua? Ahí te va. Sacua nació en el 2017, o sea, relativamente tenemos que esta empresa tiene 5 años en su desarrollo y ya sacó la producción de su vehículo 100% eléctrico. ¿Y qué crees? Dios mío. Esta información viene de la página de su fabricante, de Sacua, Ok. con muchas notas bastante agradables, no sé qué tan bueno o qué tan malo, pero las tiene. Te garantiza el auto, la batería, que es el principal problema de los autos eléctricos, la batería dura 30.000 recargas, siempre y cuando tú sigas las instrucciones del fabricante, que quiere decir que el inicio de la carga comienza en el 10% y hasta carga completa. De acuerdo, 30.000 3.000, recargas. 3.000 Ah, 3.000 recargas, recargas. equivalente aproximadamente a 8 años. O sea que
tienes garantía de la batería por 8 años, que te va a trabajar al 100% y de ahí empieza a degradarse. Bueno, claro, ojo, cabe aclarar, creo que esto es importante, o sea, se especifica 8 años siempre y cuando cumplas a lo mejor todas las normas y las recomendaciones que te indica Pascua, ¿cierto? Así es. Esto también sugiere tener 2 mantenimientos al año para el sistema eléctrico, frenos y el mantenimiento de la batería. Excelente, excelente información. Y por ejemplo, si me acerco un poco de curiosidad, más o menos, bueno, yo en lo personal, yo no había escuchado antes de esta empresa Pascua, pero más o menos, ¿cuánto tiempo tienen de presencia aquí en México? Bueno, Sacua es 100% mexicana, no tiene presencia aquí en México. Aquí fue creada con tecnología mexicana. Ujú. Tiene desde el 2017, Ok, 2017. está ensamblado en Puebla, Ok, ¿sí? Y otro dato interesante del mismo portal de Sacua habla de las electrolineras. Es la primera vez que yo escuché ese nombre. ok. ¿Qué es una electrolinera para Bueno, se empezar? supone que llegas con tu auto eléctrico, lo Ujú. conectas y te empieza a cargar tu auto. Ok, Me ima- básicamente algo similar como un Tesla. Pues sí, o sea, son cargadores y creo que pueden utilizar o tienen la misma capacidad porque creo que el conector de las baterías está estandarizado. eh, pero aquí habla que existen 1500 estaciones de este tipo de servicio y la mayoría están concentradas en Ciudad de México, Nuevo León y Aguascalientes. Eso quiere decir que no nada más en esas ciudades haya. O Ok. sea, ahí es donde más... Exacto, eh, quizás a lo mejor es en donde más el foco, bueno, quizás a lo mejor es donde más ahí el foco bueno, se puede concentrar en las electrolineras. Ujú. Sí, o sea, hay más negocios en estos estados que en cualquier otro y dice que aproximadamente el 70% de estas 1500 son públicas. O sea, estas pueden estar en alguna plaza o en estacionamientos de un centro comercial o así. Llegas con tu carro, lo conectas y lo cargas. Y las otras son 30% que son privadas. Es parecida a una gasolinera, que llegas tú, pero en lugar de darte gasolina, pues te conectas a tu batería y que el costo de una recarga es de 80 pesos. Ok, No entonces, sé, ok, bueno, creo que, bueno, ya acabo de entender el punto, entonces básicamente una electrolinera es una estación de cobro, a lo mejor quizás no te sale lo mismo el precio que recargar, que ponerle gasolina a tu coche de gas, pero creo que ya me imaginaba un poco el significado de la palabra diciendo un poco lo que es la electrolinera, ¿cierto? Básicamente es una estación en la que te cobran solamente una mínima cantidad. sí, te cobran por, digamos que los kilowatts o los watts que te carguen la batería. La batería supuestamente depende del equipo que tengan para cargarlo, pero te puede durar entre 30 minutos y 2 horas una carga completa. Exacto, y solamente quiero aclarar como curiosidad, por ejemplo, esto que mencionas de las electrolineras, ¿Boetis solamente las inventaron exclusivamente para los autos de Sacua solamente? No, aquí lo que dice, o sea, son estaciones de autos eléctricos. Ya Ah, ok, sabemos que ya excelente. existen de Nissan, ya hay Ajá, de Toyota y otros, son eléctricos, ok. ¿sí? Ujú, Esto que quede bien claro, porque hay dos segmentos que son híbridos y los que ujú. son eléctricos. Sí, bueno, todos sabemos que los coches híbridos tienen la opción de utilizar un generador, en este caso una máquina de energía, cuando no tengas la gasolina de respaldo o tanto que tengas la opción de utilizar pues gasolina. Así es. Nada más ahorita hay un pequeño detalle. Ok, Yo siento que tiene un área de oportunidad este equipo. Bueno, no sé, no he hecho pruebas. Dice según esto el portal que el sistema de seguridad no está todavía certificado. Está en proceso de certificación ok. por una por una empresa europea. Entonces, las Star, como la certificación que tiene Estados Unidos, este carro no lo va a tener en América. Ok, Viene de Europa su certificación. ok. Así que, pues esperemos a ver qué tipo de certificación es la que tiene, porque estaba yo leyendo que este vehículo, su chasis no es de acero, no es de aluminio, sino que es una aleación de polímeros. Wow, y por ejemplo, yo en mi caso, bueno, no conozco mucho de elementos, mucho menos algo de fabricación, pero quiere decir que en ese caso el polímero es que es a lo mejor menos resistente que el acero o que el aluminio. Pues en este caso, lo que te dice un polímero puede ser es un plástico.
Ok. pero también tiene una limitante, por eso el auto solamente corre 85 kilómetros por hora. Ok, bueno, 85 kilómetros por hora, bueno, no es mucha comparación de otros autos eléctricos, pero bueno, creo que mínimo si alcanzas a moverte un poquito más que la ciudad. Relativamente, porque al final si es un auto urbano, a 85 kilómetros, pues al menos que vayas en la madrugada por el periférico puedes alcanzar esa velocidad, porque en una calle de ciudad difícilmente lo vas a conseguir. No, creo que sí. Entonces imagínate conducir, bueno, tener en manos ese coche que está aquí, por ejemplo, en una de las ciudades de Guadalajara. Entonces imagínate ir a 85 kilómetros por la ciudad. No, creo que casi estás aventándote botellas y plátanos de los conductores furiosos Pues porque no avanzas tu carro. bueno, eso ya sería otra cosa, pero también para los inversionistas y los que quieran gastarse el billete en comprárselo, por la módica cantidad de Mm, 600,000 pesos. 600,000 pesos. Bueno, para todas las personas que están escuchando que no saben, por ejemplo, en qué gastar su dinero o, por ejemplo, en qué adquirirlo, yo creo que una buena oportunidad para invertirlo, en este caso, en el mercado mexicano y en la industria mexicana, pues sería adquiriendo un Sacua. Eléctrico, claro, eléctrico. Sí, eso sí, con sus dos, hay dos versiones. Lo que estaba viendo era, tenía más o menos dimensiones como un March, un Nissan March, así muy similar en sus características, pero pues obviamente con sus debidas diferencias. Y obviamente me imagino que viene un poco, no tiene tanta tecnología, o si la tiene, qué bueno, ¿no? Por Sacua, que es 100% tecnología mexicana. Sí, claro que sí. Bueno, es un poquito, bueno, es un tema de controversia, ya que creo que, bueno, Sacua, inclusive en su propia página, bueno, creo que hay detalles, inclusive información que mantiene un poco corta, ¿verdad? Bueno, no sabemos todavía el por qué, pero esperemos sobre todo que tengan en el futuro la certificación. E inclusive no conocemos cómo dar todas las características del auto, creo que todavía solamente ves a lo mejor un diseño que ya está saliendo en ese caso de la fábrica y que está comercializándose. Probablemente no va a ser el último, pero pues esperemos que no sea el último, ¿verdad? Así es, y otra de las noticias era de que en esta semana se envió el primer vehículo a Monterrey. Bueno, no, sí, creo que a Monterrey, pero fue en realidad, bueno, dieron la noticia que fue a Nuevo León. Pero pues obviamente donde está el billete sabemos que es en Monterrey. En Monterrey, claro, así es, ahí están todas las oportunidades, bueno, la mayoría de las oportunidades están allá. Muy bien, entonces pasando a otro tema, ¿qué otra noticia nos tienes de interés para nuestros amigos del podcast? Claro que sí, bueno, en ese momento tengo dos noticias bueno, de dos semi-empresas, bueno, una semi-empresa como tal, pero la otra sí es una empresa, bueno, son tres en realidad. Voy a comenzar la primera, la más importante, y son relevantes, ¿por qué? Porque las tres están conectadas a la industria 4.0, pero sobre todo a la fabricación de imprentas de tecnología, y ahorita les voy a mencionar por qué. La primera voy a comenzar con Koch Industries. ¿Qué noticias relevantes crees que puede tener Koch Industries el día de hoy? Bueno, pues Koch es un conglomerado de Estados Unidos y tiene, pues sí, varias empresas importantes. Ahora, ¿de quién más bien nos tienes la noticia? Claro que sí, es de Koch Industries, es un conglomerado, ya sabes que en este caso controla varias empresas, que la primera es Molex, el Molex es una empresa también demasiado importante que maneja, y además maneja otras cinco empresas, pero creo que la más relevante que mucha gente conoce es la de Molex, y sobre todo la de Medilize o Medilis, no estoy muy seguro cómo se pronuncia en el acento mexicano, pero ¿por qué es importante? Porque ha dicho Koch bueno, en sus páginas de LinkedIn oficialmente, no estoy muy seguro en qué idioma, yo solamente traducí un poquito esto. ¿Por qué? Porque en las últimas declaraciones que ha dicho Koch en estas últimas semanas, ha dicho que aproximadamente del 40 al 60% quiere destinar de todo su patrimonio, de toda la fortuna que tiene actualmente Koch, que ha administrado. Eso es solamente la empresa, no lo que genera los trabajadores, sino únicamente la empresa. ¿A qué? Lo ha destinado a investigación, a desarrollo y sobre todo a nueva tecnología de punta que maneja la industria 4.0. Entonces imagínate esa cantidad y sobre todo ese porcentaje que le va a destinar la industria 4.0, sobre todo de Koch. Estamos hablando de muchos millones de dólares invertidos en tecnología, en desarrollo para la industria 4.0, que me imagino que para el próximo año ya empezamos a ver luces
destellos Claro que de sí. nuevas implementaciones. Nuevas implementaciones. Y para que te des una idea, Oscar, ¿cuánto crees? Bueno, actualmente no tengo los datos oficiales de 2020-2021. Sabes que los conglomerados regularmente ponen otros precios que ni siquiera están certificados o ni siquiera están regulados, pero las cifras oficiales que yo te puedo dar ahorita en 2019, de cuántos, no solamente de millones, sino de miles de millones de dólares estamos hablando. Para que te des una idea de cuánto crees que facturó en el 2019. Pues conociendo las áreas de negocio que tiene la empresa, no, yo creo que no, más de, ¿qué? Más de 100.000 millones de dólares. Exacto, para que te des una idea, más de 110 mil millones de dólares facturó en 2019. Imagínate toda esa cantidad de varo que va a destinar no solamente a tecnología, innovación y a desarrollo. No, parece interesante y es un buen augurio de que la industria comienza a tener recuperación a nivel mundial. Exacto, es correcto, sobre todo esa información. Y la segunda empresa, o en este caso el titán más importante de la tecnología que quiero hablar el día de hoy, es una empresa que todo el mundo conoce, inclusive pues mucha gente quizás a lo mejor que escuchar ese podcast trabaja aquí. ¿Y de qué empresa crees que podemos hablar el día de hoy? No, pues habiendo ahora sí que tantas buenas noticias que se han generado esas últimas semanas, ¿eh? No sé, ni idea. Claro que sí, en este caso vamos a presionar a Flex, en este caso vamos a presionar a Flextronics. ¿Por qué? Porque están en proceso de colaboración y de fidelización, por así decirlo, de un contrato multimillonario. No estoy muy seguro, no han especificado la cantidad, creo que a lo mejor no la van a especificar en un largo tiempo, pero ¿qué pasa? Que están a punto de firmar una alianza con Epson. ¿Por qué? Se están preguntando. Para la nueva implementación de tecnología de las impresoras 3D. Impresoras 3D, ¿no? Pues un buen negocio. De hecho, había leído yo, ya inician la fabricación de moldes de inyección de plástico. Imagínate, o sea, abaratar el costo de metal a plástico y que sea resistente en la inyección. Va a ser un negocio y si lo logran concretar, lo de la industria de plástico va a tener otra revolución. Claro que sí, entonces imagínate a otro de los titanes de los cuales que es Epson. No estamos hablando de cualquier empresa de tecnología, sabes que Epson pues, sin duda es una de las marcas más reconocidas, entonces imagínate el crecimiento exponencial, inclusive es no solamente de fabricación y distribución, sino que tanto creo que sí va a beneficiar, es un acuerdo mutuo entre ambas partes, entonces yo creo, imagínate la cantidad de varo, entonces imagínate también la cantidad de responsabilidad para los directores, inclusive para los gerentes de cada país y de cada estado que manejen ese tipo de responsabilidad. Pues como todos sabemos, la industria de Flextronics es sumamente exigente Claro, y busca siempre el área de vanguardia y liderazgo en la fabricación de cualquier segmento, porque ya hemos leído de Flextronics que ha incursionado y siempre lo ha hecho en cuestiones de telecomunicaciones, entretenimiento, médicos también, aparatos médicos y todo eso claro, ha incursionado. claro, o sea, como se los había mencionado, la verdad, esto sin duda es una revolución demasiado constante y sobre todo demasiado conocimiento, pero el problema de no saber de muchas cosas, sobre todo ese conocimiento, es que llegamos a un punto, inclusive hasta las mismas empresas llegan a un punto en el que tienen tanto conocimiento en que ya no saben en qué diversificar, ni mucho menos sobre todo sobre qué explotarlo y sobre todo qué desarrollar. A lo mejor existen nuevas oportunidades de desarrollo y a lo mejor nuevas oportunidades de trabajo, pero el problema es que mucha gente no tiene quizás a lo mejor el acceso o ni siquiera se puede dar el lujo de escuchar este podcast y sobre todo ni siquiera buscar nuevas oportunidades de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Pero quizás a lo mejor tú tienes la oportunidad de hablarlo y tienes la oportunidad de compartir este podcast, sobre todo algunos de nuestros clips en nuestras redes sociales. Quizás a lo mejor que les pueda ayudar a lo mejor a una u otra persona que tú conoces, te lo agradeceríamos bastante. Sí, muchas de las cosas y el contenido que generamos fue hecho a partir de las nuevas experiencias y el estar investigando y estar consultando las fuentes confiables de esa información. Exacto. Y pues como siempre, como les comenzamos diciendo, este podcast lo estamos desarrollando desde
no encuentro la palabra exacta, pero estamos sembrando raíces para el futuro. Como escuchamos ahora, las oportunidades que tenemos para la industria 4.0 es un mar inmenso de oportunidades para toda la gente que incluso se tiene que renovar para incursionar en este mercado. ¿Cómo ves, Iván? Claro, yo creo que sí, yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo una de las tareas que tienen que hacer actualmente las personas, ya no es solamente cumplir con sus obligaciones laborales, sino que inclusive también a lo mejor coincidir y, por ejemplo, si también conseguir nuevas áreas de oportunidades, sobre todo aptitudes, porque sabes que el futuro de la tecnología nos van a reemplazar las máquinas y tú decides si quieres que te reemplace una máquina o quieres de la necesidad de la máquina que te llegue a ti a tus manos. Sí, lo importante es de que si llega a tus manos la tecnología es empezar a interactuar con ella. Exacto. Sí, porque esto nunca dejamos de aprender así. Creo que hasta es un programa que dicen, uno nunca deja de aprender. Aquí lo vamos a estar llevando en nuestro podcast. Vamos a estar contactando a mucha gente involucrada en la industria, muchos amigos que tenemos en diferentes empresas que por años hemos tenido el contacto profesional y personal que les hago una cordial invitación y que nos contacten para poderlos hacerles una entrevista y obviamente también vamos a empezar, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Vamos a empezar a nuestra sección, una sección que va a estar bastante amena. ¿Cómo se llamaría esa sección? ¿Qué crees que se va a llamar? Se va a llamar Prieto en Aprietos. ¿Y sabes lo que va a tratar en esta sección? No, la verdad, creo que no me puedo dar una idea de qué se puede tratar. Simplemente el hecho de que tú eres un profesionista y ejerces y a veces tiendes a meterte en problemas. Sí. Y también, obviamente, el tener un problema te genera una oportunidad de aprendizaje. Y eso es lo que vamos a rescatar en estas entrevistas, que nos van a platicar todo lo que han vivido y hasta llegar al punto que han llegado. ¿Sí? Y eso lo vamos a poder interactuar. No necesariamente tienen que ser directivos, no necesariamente tienen que ser CEOs de empresas. Toda la gente tiene cavidad en este podcast. ¿Por qué? Porque de la mano vamos creciendo y de la mano vamos a ir aprendiendo. Claro que sí, así que ya se las... Bueno, claro que sí, así que ya se las saben, amigos, entonces es una nueva oportunidad, así como no solamente conocer la cara profesional de alguien, sino pues todos hemos tropezado y todos hemos cometido errores, entonces la idea y lo curioso es conocer qué tipo de errores, inclusive hemos cometido los miembros de este podcast, inclusive. Sí, y obviamente les vamos a compartir incluso los bloopers de el cómo llegamos hasta este episodio, porque eh, como todo, a lo mejor nos habrá podido salir muy bien, muy mal. Esperemos para tus comentarios activados para hacernos unas pláticas muy amenas y por qué no, el día de mañana a lo mejor a ti te toca estar ahí, Exacto, me toca estar aquí, ¿eh? así. Te va a tocar aquí estar aquí. Sí, puedes ser tú el siguiente entrevistado en este podcast. Si nos quieres compartir tu historia de vida, tu historia de triunfo, fracasos y obviamente la sección esperada porque Prieto en Aprietos va a estar de moda. Ya sé, así que va a estar aquí próximamente en el canal, así que para que no se desesperen y de mientras tanto puedes comentarnos y puedes compartir tu experiencia más vergonzosa y profesional, recuerda, profesional, aquí en uno de nuestros comentarios de cualquier red social. Así es, así que compártenos tu Prieto en Aprietos y a lo mejor te contactamos porque si nos resulta una historia interesante, te traemos al estudio, ¿por qué no? Sí, claro que sí, yo creo que todos se merecen esta área de oportunidad y sobre todo más de conocimiento y estar aquí, conocer de manera más cercana la industria 4.0. Muy bien, entonces, sin más por el día de hoy, creo que Es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado, les haya parecido e inclusive importante esa noticia que tenemos el día de hoy. Recuerden que no va a ser la última y vamos a traer las noticias más relevantes este día de hoy
con estadísticas y con más información. Así es, de más información y más entretenimiento, la información digerible, entendible para ti que vives la industria 4.0.